Para este ejercicio dice realizar los gráficos de velocidad contra tiempo y posición contra tiempo. Velocidad contra tiempo, lo que dice acá, y posición contra tiempo para un vehículo que presenta las siguientes aceleraciones. Y entonces nos muestran esta gráfica. Aquí aparecerá 1, 2, 3, por abajo entonces será -1, -2, -3. ¿Listo? Por aquí entonces tendremos tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? A ver, esto lo vamos aquí en un solo segundo. ¿Listo? Que nos quede así. O sea que el gráfico va a tener 7 segundos. ¿Ok? Para que no me vaya a ocupar mucho espacio tampoco. Hasta aquí. Listo. Si voy a construir entonces el gráfico de velocidad, pues lo primero que tengo que construir o lo primero que tengo que calcular son los valores de velocidad. ¿Cuántos intervalos tengo aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? 4. ¿Y dónde están las 4 rayitas para...? No, 3, 3, 3. Claro, entonces tenemos 3. Este sería nuestro primer intervalo. Aquí tendríamos el primer intervalo. Este sería el segundo. Y aquí tendríamos un tercer intervalo. ¿Ok? Valga la aclaración, para el segundo intervalo, la aceleración, ¿cuánto vale? En este segundo intervalo, ¿cuánto vale la aceleración? Pues ese valor lo miramos aquí en el eje de aceleración, o sea que esto aquí nos proyectamos y aquí vemos el valor de la aceleración. ¿Cuánto es? 0. 0, claro. Eso significa que en el segundo intervalo realmente no tenemos un movimiento acelerado. En este intervalo lo que tenemos es un movimiento uniforme. Es importante tener esto claro porque recuerden que cuando vayamos a ver o cuando vayamos a hacer el gráfico de posición, este segundo gráfico, cuando vayamos a hacer ese segundo gráfico, en ese instante yo tengo que saber cómo hago la línea. Si hago una línea recta o si hago una línea curva. Yo les recuerdo a ustedes que en el movimiento uniforme nosotros hacemos son líneas rectas, mientras que los gráficos de posición en un movimiento acelerado sí son curvas. ¿Listo? Por lo tanto, allá veremos cómo nos va a dar la curva, pero por ahora tenemos que tener eso claro. Como son 3 intervalos, significa que tengo que calcular la velocidad para los 3 intervalos. Recordamos entonces que la velocidad en un movimiento acelerado se calcula como velocidad inicial más aceleración multiplicada por tiempo. ¿Listo? Entonces, la velocidad, ojo, estoy hablando de la velocidad final. La velocidad final para el primer intervalo sería igual a la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad dice ahí el enunciado que empieza el movimiento? ¿Con qué velocidad ven ustedes ahí en el enunciado? O no dice por ningún lado. Con 0. Claro, por ningún lado nos está diciendo de que haya alguna velocidad, ¿cierto? Aquí no dice nada por ningún lado de que el vehículo empiece con alguna velocidad, por lo tanto, velocidad inicial vale 0. Más la aceleración del primer intervalo. Entonces, aquí, este es el primer intervalo. ¿Cuánto dice que vale la aceleración? 2. Vale 2. Multiplicado por el tiempo que tarda ese intervalo. ¿Cuántos segundos tarda ese intervalo? Entonces aquí vengo al eje de tiempo, vengo al eje horizontal. Dice que tarda 3 segundos, ¿no? 3 segundos, entonces multiplicado por 3. Significa entonces que la velocidad final para el segundo intervalo es de 6. Unidades serán metros sobre segundo.
Y ahora calculo la velocidad final para el segundo intervalo. Recuerden que esta velocidad se va a comportar como la velocidad inicial. Entonces es 6 más la aceleración del segundo intervalo que dijimos que es 0, multiplicado por el tiempo que tarda el segundo intervalo, que serían 3. Recuerden, primero se solucionan los productos, ¿no? 0 por 3 sería 0, más 6 sigue dando 6. 6 metros sobre segundo. Y calculamos la velocidad final para el tercer intervalo. Entonces, ahora este se convierte en la velocidad inicial. Entonces, aquí, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 6 más la aceleración del segundo intervalo, del tercer intervalo. ¿Cuánto valdrá? Si nosotros nos proyectamos, ¿cuánto debe valer? Menos Menos 4. 4. Menos 4, correcto. Menos 4. Entonces será menos 4 multiplicado por el tiempo de ese último intervalo, que es de 1 segundo. Recuerden, primero realizo la multiplicación. Menos 4 por 1 es menos 4. 6 menos 4 me darían 2. O sea que eso. Listo, entonces ya tenemos los valores de la velocidad. Ahora sí podemos entonces construir nuestro gráfico de velocidad. Esto me lo voy a llevar para la siguiente hoja. Vamos a dejarlo aquí. ¿Por qué lo necesito tener? ¿Por qué será que lo necesito tener? Pues porque con esos Para, valores vamos a construir la gráfica. Con esos valores es que yo la construyo. Entonces, tenemos aquí nuestro eje. En este caso, este eje será el eje de velocidad y abajo tendremos nuestro eje de tiempo. Recordamos que tiene que durar el mismo tiempo que duró el gráfico anterior. ¿Cuánto duró el gráfico anterior? 7 segundos. 7 segundos. Este también tendrá que valer o llegar hasta los 7 segundos. A ver, porque como muy al borde. Listo, entonces tendríamos 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este será nuestro eje de tiempo, que está dado en segundos, mientras este es el eje de velocidad, que estará dado en metros por segundo. ¿Listo? Entonces, para el primer intervalo yo tengo que ver dónde empieza. Recuerden, en este empieza y en este termina. ¿Ok? Inicia y termina. Entonces, significa que para el primer intervalo empieza en 0 y tiene que terminar en el valor 6. Pero después de ¿cuántos segundos? Ah, pero yo no le puse aquí el valor de el eje de. Este sería velocidad 1, velocidad 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? ¿Por qué estoy dejando hasta el 6? Pues porque aquí los cálculos me dieron hasta 6, no me dieron más grandes, por eso no necesito más. Entonces decíamos que esta primera debe llegar hasta el valor 6. Pero ¿en cuántos segundos? ¿En 1 segundo? ¿En 2 segundos? ¿En 3 segundos? ¿En 4? ¿O en los 7? ¿Cuántos? 3 segundos. 3. 3 segundos, claro, porque nuestro primer intervalo dura 3 segundos. Listo. El segundo dice que inicia en 6 y termina en los mismos 6. Entonces, inicia en 6, aquí mismo empieza y termina en 6. ¿Cuántos segundos dura el segundo intervalo?
¿Ah? 3 también. 3 también, claro. Recuerden que este fue el valor de tiempo. Aquí aparece, esto es la velocidad inicial, esta es la aceleración y este es el tiempo de ese intervalo. Entonces, efectivamente va a durar 3 segundos. Empieza en 6 y termina en 6. ¿Listo? Y el último intervalo empieza en 6 y termina en 2. Empieza en 6 y termina en 2. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos debo? 1. Un solo segundo. Entonces debe terminar ahí. Y ese sería nuestro gráfico de velocidad. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora vamos con el gráfico de posición. Para eso, ahora lo que calculo es la posición. Recuerdo, voy a llevar por aquí o voy a tener por aquí los valores de las aceleraciones en cada uno de los intervalos. La aceleración del primer intervalo, ¿de cuánto fue? De 2. La aceleración del segundo intervalo, ¿de cuánto fue? 0. 0. Que recordamos que este era un movimiento uniforme. Y la aceleración para el tercer intervalo, -4. Menos 4. 4. Correcto. Esto es importante tenerlo porque ahora que calculemos las posiciones, pues necesito ir teniendo esos valores. Voy a colocar un poquito más abajo esto para después podérmelo llevar también. Listo, entonces, ¿cómo calculamos la posición para un movimiento acelerado? Posición es igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, posición final, recuerden, esto es para la posición final del primer intervalo. Posición inicial, igual que ocurrió con la velocidad, pues no aparece ninguna información, por lo tanto, 0. Más la velocidad inicial del primer intervalo, otra vez, 0. Multiplicado por el tiempo que tarda ese primer intervalo, 3 segundos. Más un medio de la aceleración de ese primer intervalo, que es 2. Para eso es que tengo este valor acá. Multiplicado nuevamente por el tiempo del primer intervalo, que son 3 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí los ceros ya sabemos que los podemos eliminar. Entonces, este 0 se elimina. 0 multiplicado por 3, otra vez se elimina. Por favor, mucho cuidado ahí, porque tengo muchos estudiantes que cogen y me multiplican este 3 o lo suman con esto que está aquí. No, eso no se suma porque ya dio 0. ¿Ok? Y solamente me queda resolver esto que tenemos ahí. Un medio multiplicado por 2 y multiplicado por 3 elevado al cuadrado creo que da 9. Ustedes allá lo pueden hacer con su calculadora. Igual, ahora voy a calcular la posición final para el segundo intervalo. ¿Ok? Recordamos que en un movimiento uniforme, la posición final se calcula es solamente como posición inicial más velocidad multiplicada por tiempo. Entonces, posición inicial, ¿cuánto será? ¿Cuánto dijeron? Recuerden, siempre la última posición se convierte en la posición inicial. Esto se va a convertir en la posición inicial, o sea, 9. Más la velocidad del segundo intervalo. Para eso tengo esta información acá. Velocidad del segundo intervalo, 6. Multiplicado por el tiempo del segundo intervalo, que vuelven a ser 3. Multiplico primero, ¿no? 6 por 3, 18.
18 más 9, 27. Esto estará dado en metros y en metros. Y ahora calculo la posición final del tercer intervalo. Entonces, ahora, otra vez vuelvo a utilizar esta ecuación. Posición inicial, 27. Más la velocidad del segundo intervalo. ¿Con qué velocidad inicial empieza? Aquí vemos que empieza con 6. Multiplicado por el tiempo del segundo intervalo, del tercer intervalo, que es 1, más un medio de la aceleración del tercer intervalo, que es menos 4, multiplicado por 1 elevado al cuadrado. Y ahora resolvemos. ¿Ok? Eso nos daría 31, si no estoy mal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Listo. A ver. Entonces, estos valores los necesito para la siguiente gráfica, por lo tanto, ahora lo que me llevo es esto de aquí para allá. Aquí, pues, con esta información tengo todo para saber cómo construir mi gráfico. ¿Listo? Aquí tengo todo para saber. Es importante que vayamos identificando dónde está cada dato, ¿sí? Y para eso me llevo la fórmula completa. A ver, vamos para el último gráfico. Entonces, aquí, des en cuenta que para poder construir mi gráfico, pues tengo que saber hasta dónde llegan los valores, ¿no? El primero va a llegar hasta 9, el primer intervalo. El segundo ya va a llegar hasta 27. Y el último llega hasta 31. Entonces significa que en mi gráfico tengo que hacerlo de tal forma que pueda incluir el valor 31. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Otra vez el tiempo tiene que durar lo mismo, ¿no? Tendrán que durar los 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segundos. Lo dejé un poquito largo. Para que aquí quepan 31, pues tengo que hacer algún tipo de distribución, ¿no? Vamos a decir que esto vale 5, 10, 15, 20, 25, no alcanza a caber los 30. Vamos a bajar esto entonces. Aquí hasta el límite para que quepa de esa forma. A ver si así. Por aquí 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Ok? Entonces, el primero, recordamos que empieza en 0. Empieza en 0. ¿Qué cosas tengo yo que tener en cuenta? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Y ojo, ¿cómo es la aceleración? Esas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde empieza? Empieza. ¿Dónde termina? ¿Y cómo es la aceleración? ¿Ok? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, para el primero, empieza en 0, termina en 9 y su aceleración, ojo, aquí lo que realmente me interesa es el signo. La aceleración es positiva. Para el segundo, empieza en 9, termina en 27 y la aceleración es 0. Recordamos que ese es un movimiento uniforme. Y para el tercero,
empieza en 27, termina en 31 y la aceleración es negativa. ¿Ok? Eso es lo que debo tener en cuenta para hacer las líneas que van a unir esos puntos. Entonces, para el primero, empieza en 0 y termina en 9. Entonces terminará por aquí antecitos del 10. ¿Por qué necesito saber si la aceleración es positiva o es negativa? Porque recuerden que como vamos a construir curvas, esa curva puede ser o así, o esa curva podría ser así. Que esta curva significa que la aceleración es positiva, mientras que esta curva significa que la aceleración es negativa. Por lo tanto, como en el primero la aceleración es positiva, significa que la curva tiene que ser así. Que nos quede bien hechecita esa curva. ¿Listo? Así nos tiene que quedar la curva del primero. Para el segundo, dice, empieza en 9 y termina en 27. Recordamos que también tarda 3 segundos, entonces para llegar a 27 sería algo por acá. Por aquí tiene que estar el 27. ¿Listo? Como es un movimiento uniforme, recuerden que en el movimiento uniforme ya no utilizo curvas, utilizo son líneas rectas. Por lo tanto, aquí utilizo esta línea recta. ¿Ok? Y para el último intervalo, empieza en 27 y termina en 31. Empieza en ese 27 y va a terminar en 31. Por aquí arribita del 30 apenas. Y me dice que tengo una aceleración negativa y veo aquí cómo son las gráficas de la aceleración negativa. Entonces es una curva que es cóncava hacia abajo. Es decir, de esta forma. Esa ya la hacen bien curvita. Y con eso entonces terminamos el gráfico de posición expresado en metros contra tiempo.